Amigos, amigas, bienvenidos a Voces de Poder 2.0 de la ONG FIE. Lo que queremos es escuchar voces, construir país. Jimena ya con nosotros. Jime, tenemos una jornada realmente bonita hoy. Hola Prisi, ¿cómo estás? Bueno, feliz de tener otro programa de Voces de Poder. Intentaremos hacer incidencia en políticas públicas hoy día. Exactamente. Y tenemos un invitado especial, un gran amigo, experto que además ha logrado algo que muchos economistas no pueden, y es hablarnos en facilito de la economía, Ay, sí, ¿verdad? eso, sí, Con aplausos. nosotros, Gonzalo Chávez Álvarez. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Priscila, Jime, gracias, un honor estar aquí en el programa pues 2.0. Claro, es que creo que el país necesita Claro, este tipo sí. de avances y estos sectores, estos podcasts, estos espacios para construir, como decía Jimena, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que habíamos tenido una etapa preelectoral, ¿no? Con Voces de Poder, pero creo que ahora también amerita seguir discutiendo temas económicos y políticos, Gonzalo. Sí. Y ahí yo te quería aprovechar para preguntar. Yo trabajo Mm. en el banco con todos los emprendimientos bolivianos, ¿no? Mujeres y hombres que están emprendiendo todos los días. Y ellos no les hables de déficit fiscal, no les Ujú. hables del Fondo Monetario, el encaje legal, ¿no? Ellos viven la economía en el día. ¿Qué les decimos a ellos? O sea, estas realidades son diferentes. ¿Cómo tenemos que encarar lo que estamos viviendo con ellos? Bueno, mira, yo creo que sobre todo la gente quiere escuchar algo que le toque en el día a día, ¿no? Ujú. Entonces, y quiere sobre todo tener perspectiva, porque uno piensa que los grandes eventos económicos tienen que ver así con ideas fabulosas, grandes. No, muchas veces el emprendedor quiere saber cómo va a emprender mañana, cómo consigue un crédito, cómo mejora su capital humano, cómo articula con otros actores, cómo vende, cómo hace su estructura de costos, cómo le va a afectar el tipo de cambio, cómo le va a afectar la inflación que está habiendo, hay o no hay mercados. Entonces, es pues lo que técnicamente se conoce la microeconomía, ¿no? La acción de los individuos, las empresas, el día a día, los mercados, y eso es una perspectiva que a veces no la tenemos, ¿no? Pues cuando hablamos de tipo de cambio, pues se convierte en una variable macro muy grande, pero el tipo de cambio significa para un emprendedor a cuánto va a traer su mercadería, a cuánto va a traer sus insumos, a cuánto va a vender, qué precios va a colocar, cómo se acerca mejor a sus consumidores, cómo se articula con otros para producir, cómo maneja su capital social, que es esto de las articulaciones de los unos con los otros. Es decir, cómo de alguna manera la economía del día a día se convierte en su acción, ¿no? Mm. Porque a rigor los economistas vemos eso y después lo volvemos teoría, Mm. pero lo más importante es la acción de las Y personas. esa señora que hoy día está vendiendo en el mercado pollo, Ujú. ¿cómo le afecta el tipo de cambio, el nuevo tipo de cambio oficial? Bueno, mira, lo que ha pasado también, esa señora depende de la edad que tenga o depende de cómo ha visto el pasado. Si es una persona más antigua, como nosotros, probablemente está recordando el periodo de la Inflación. hiperinflación, ¿no? Donde todos nos dolarizamos, ¿no? Eso fue porque la moneda dejó de ser ya un elemento que te permitía pagar, ahorrar o hacer contabilidad. Los pesos bolivianos desaparecieron porque si los tenías mucho tiempo en tu mano, perdía valor, tenías que ir a comprar y comprar dólares en la Camacho Street, ¿no es cierto? En la calle Camacho, en la avenida Camacho. Ya nadie utilizaba como medio de pago, ¿no es cierto? Ujú. Yo no sé ustedes, pero yo iba a los boliches con un maletín con 50 millones de pesos bolivianos, que eran $25. Si yo compraba mis yauchas en el recreo. Claro, pero no, yo iba a la discoteca ya. Entonces, Bueno, yo no había nacido. bueno, muy bien. Entonces, hecha la aclaración histórica, ¿no ve? Entonces, uno iba con el maletín, pero para llevar la plata,
¿no? Si tú era absolutamente incómodo y tenías que comprar lo que bebías ahí antes porque 2, 3 horas después era más caro, entonces era imposible manejar la plata. Imagínate los contadores que tenían que anotar ventas, eran 10 números, o sea, 10 números de 10 dígitos, quiero decir. Entonces, eso hizo que la gente huya del dinero y comienza a dolarizar la cabeza y también los precios relativos. Entonces, mucha gente, digamos, vendía una camisa, esa camisa un día costaba 10 millones, al día siguiente 20 millones, al tercer día 40 millones de pesos bolivianos, una locura que no sabías cuál era y cómo que pongo el precio, una locura. Entonces, ¿qué hizo la gente en promedio? Se dolarizó. Entonces, en vez de estar preguntando cuánto voy a vender mi producto, lo que hacía era colocar en $10. Y tenía un amigo en la Camacho que le decía en la mañanita, oye, ¿cuánto es el cambio? Tanto. Y él en una tablita ya ponía, digamos, cuánto iba a ser el precio de ese día de sus productos. Entonces se había dolarizado la economía. Entonces los precios en pesos bolivianos comienzan a desaparecer y se reconstruyen en dólares. Y la mayoría de la gente, no todos por supuesto, comenzaron a pensar en dólares. De ahí viene este recuerdo que todavía, ¿no es cierto?, los precios de los autos, los precios de las casas, inmuebles, estaban en dólares, pero a rigor del 85, todos los precios estaban en dólares. Y así acabó la hiperinflación. Y después se cambió la moneda, se pasó de $1 a 2 pesos, ya no eran 2, eran 2 bolivianos, se le sacaron como 9 ceros, y se dijo, este va a ser el tipo de cambio. Y después hubo un proceso de bolivianización, si tú quieres, donde ya los precios relativos se volvieron en bolivianos durante mucho tiempo. La señora ahora, por la manera, yo creo que el gobierno ha colocado el tema del tipo de cambio y también por la lectura política que ha habido de algunos actores, ya está volviendo la inflación, la dolarización. Entonces, todo el mundo piensa ahora en dólares. Y la señora del pollo, en principio, no debería pensar en un 100%, porque su pollo es made in Bolivia. Ok, ha tenido algunos insumos, digamos, que ha usado de afuera, pero el precio en un 70-80% está en bolivianos. Igual un corte de cabello, que tiene que ver con el tipo de cambio. Pero en esto de revivir las expectativas, todo el mundo ha comenzado a hablar de dólares, y eso es complicado, porque hay una dolarización psicológica. Entonces ya todo el mundo piensa en dólares y hace una asociación que es complicada. Dice, bueno, el dólar está subiendo, todos los precios están subiendo. Cuando no necesariamente es así. Porque además estos precios ya habían subido, Gonzalo. Exactamente. ¿No? O sea, ya la gente había subido el precio cuando compramos el dólar en 18, en 15, hasta en 20, que en algún momento se llegó a adquirir. Entonces no hay lógica que ahora que tenemos un dólar de 10 o casi 11, quieran subir los precios. Y hay razonamientos equivocados, ¿no es cierto? Alguien dice, mira, salario mínimo 3.500, antes yo ganaba $474. Ahora gano, digamos, a 10, 3.300. He perdido capacidad de compra. Pero si tu salario mínimo en un 90 o 100% es en bolivianos, lo que tiene que preocuparte no es el tipo de cambio a la señora, el precio, tiene que preocuparle la inflación. Porque esa es la que se está comiendo su salario, sus ingresos, y al que le tiene que preocupar al tipo de cambio son pues a los que usan dólares, importadores, a la gente que tiene hijos afuera, a la gente que ahorra en dólares para viajar, o a la gente que equivocadamente cree que refugiándose en el dólar va a preservar su valor. No se olviden que mucha gente se ha comprado a 15 bolivianos el dólar y ha perdido como en la guerra, ¿no ven? Entonces hay que tener cuidado con esta idea de que el dólar vuelva a ser el precio sol que ilumina los otros precios. Tenemos que reanclar las expectativas en la inflación, en la política monetaria, y eso es todo un proceso de volver a pensar que no confundirse el termómetro con la fiebre. Ahora, hablábamos de las edades que eran importantes. Bolivia tiene una gran cantidad de emprendedores jóvenes que tal vez no conocen lo que es la hiperinflación. Es más, yo siento muchas veces que los propios jóvenes no conocen el valor de lo que es la libertad y la democracia, porque nunca nos ha tocado pelear por la misma, ¿no? Hemos vivido en libertad. 20 años han tenido el mismo modelo. ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con estos emprendedores? ¿Cómo están recibiendo esto? ¿De mejor manera que la gente que vivió la hiperinflación?
Yo creo que sí, en general están viviendo de mejor manera, y entienden que, ¿no es cierto?, cuando toman sus decisiones, ven inflación, ven inversión, ven clima de Porque negocios, además hay una emprenden. globalización de información. Así es, porque muchos de ellos están pues más tiempo en la realidad virtual que en la realidad Exacto. digital o física. Entonces, en el mundo virtual se piensa muy diferente de cómo se emprende, qué se hace, y eso es muy bueno. Yo tengo muchos estudiantes, ¿no es cierto?, muy jóvenes. Yo felizmente tengo el privilegio de enseñar a jóvenes y uno aprende muchísimo de cómo aprenden, cómo se educan, cómo son sus desafíos. Es complejísimo. Además, no se olviden que ahora hay con inteligencia artificial. Antes hacer un plan de negocios era hiper Claro, complicado, ¿no es consultores de cierto? 6 meses. Consultores, 6 meses, $5,000, cosas por el estilo. Ahora tú con 3 o 4 buenos prompts tienes un super plan de negocios que además te lo ha enseñado un video de YouTube y es un emprendedor de tu edad, un joven que te dice, mira, si vas a hacer esto, hazlo de esta manera. Entonces es una nueva forma de ver, ¿no? Y yo creo que eso va. Ahora, tanto la señora, la emprendedora del pasado, como la emprendedora del presente, sufren de los mismos problemas. Falta de un ecosistema que apoye, digamos, entendimiento de cómo funcionan los mercados, temas de costos, temas de confundir, digamos, el tema del dólar con el tema de la inflación. O sea, no ha cambiado el ecosistema, sigue siendo sumamente Y ahí yo precario, te ¿no? quiero hacer una consulta, Gonzalo. Ahorita hemos movido el tipo de cambio y no Ujú, ha pasado, básicamente no ha habido un problema, ¿no ve? ujú, Se han movido los precios de la gasolina, pero bueno, por el tema de la ujú, guerra el subsidio sigue, ujú, pero nos ha anunciado el gobierno que el subsidio se queda hasta fin ujú, de año, ¿no? Cuando se levante el subsidio, cuando los precios de la gasolina ya sean precios de mercado ujú, y también el dólar empiece a reflejar ese precio de mercado, ujú. ¿qué mecanismos tiene el gobierno para controlar la inflación y qué mecanismos tenemos los emprendedores para protegernos de la inflación? Claro, mira, lo que va a pasar y lo que hay que entender es que el mercado de los hidrocarburos no es un mercado competitivo, ¿no es cierto? ¿Qué es un mercado competitivo? Donde tienes mucha gente que produce, muchos bienes y uno dice, bueno, es un mercado, si hay exceso de demanda, oferta, se acomoda el precio. No, el mercado del petróleo es un mercado oligopólico Mm, donde la OPEP maneja ciertas circunstancias y absolutamente sensible a los temas geopolíticos, a las guerras. así es, sí. Entonces, en este instante, que el precio está en 80 y tantos dólares el barril, ese precio no está reflejando escasez o exceso de demanda. Ahí hay un precio político. Entonces, no es justo que un país como Bolivia o cualquier otro, que de repente lo incorpore a ese precio y vaya al bolsillo de la gente, porque estarías pagando la La guerra guerra. de entre Irán y Estados Unidos. Entonces, tú tienes que encontrar mecanismos a través de los cuales tú puedas manejar esos precios. En otros países ponen bandas de precios, inclusive para el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube hasta cierto punto, se acomoda. Si sube por demás, entra en funcionamiento, por ejemplo, un fondo de estabilización macroeconómica que dice, bueno, vamos a evitar. Cuando baja demasiado y está bueno, pues acumulas mucho dinero y creas tu fondo de Para eso, estabilización ok. para que el cambio de alguna manera simule un verdadero mercado y no monopolio o los humores de don Donald Trump. Lo mismo ocurre con el tipo de cambio, ¿no es cierto? El tipo de cambio tiene que reflejar la oferta y la demanda, Entiendo. ¿no es cierto? Pero puede haber mucha especulación y demás cosas, y también lo tienes que hacer trabajar en una banda, ¿no es cierto? Ahora, lo que ha ocurrido ahora es justamente que no hay Una banda, bandita o una bandita, de o la bien bandita está centrados. borracha, como dice ya antiguamente la música del Oriente, ¿no? Entonces, necesitas necesariamente que el Estado intervenga en esos mercados que son imperfectos. Entonces, aquí toda la idea que no dejen los mercados funcionar, digamos, es más ideología que realidad, porque son dos precios que son fundamentales
para que los otros precios no se muevan significativamente y reflejen realmente oferta y demanda. Y Ahora, controlamos la inflación, perdón. Sí, y ahí de esa manera tú controlas parcialmente la inflación, porque la inflación no es solo un fenómeno, digamos, de producción, exceso, sino que hay a veces el bloqueo, que falta el pollo y de repente los precios saltan aquí y allá. La inflación, hay dos conceptos que son muy importantes en inflación. Uno, que es un conflicto distributivo. La inflación es un juego no cooperativo de información perfecta. Cuando se desarticulan, digamos, en este caso, el precio de los hidrocarburos y el precio del tipo de cambio, la gente no sabe tener y comienza a entrar en un conflicto de aumentar su precio para mantener su pedazo de renta o su pedazo de ingreso. Entonces, si todo el mundo hace eso, pues se vuelve una inflación, ¿no es cierto?, por conflicto distributivo. La otra también, digamos, es importante, es que muchas veces la inflación es básicamente un exceso de moneda. Si el gobierno no tiene cómo financiarse legítimamente con impuestos sus ingresos, muchas veces de manera irresponsable, emite y eso genera inflación. Pero no es solo eso. Entonces la inflación es un fenómeno sumamente complejo y su política pública para bajarla tiene que mirar todas esas aristas y no repetir el cliché que, digamos, tan liberal que dice en todo, en tiempo, lugar y en cada momento la inflación siempre es un fenómeno monetario. No, es parte, es un fenómeno monetario, pero también tiene shocks de oferta, tiene bloqueos, tiene conflicto distributivo. O sea, la inflación en realidad es una acción colectiva que se desorganiza y que tiene su parte monetaria. Y también, en base a eso y lo que ha pasado con los 53 días, según el gobierno, podríamos llegar, en el mejor de los casos, según su perspectiva, a una inflación de una sola cifra. ¿Tú crees que sí con los 53 días de conflicto? Es difícil eso porque los 52 días de conflicto son saltos en la inflación. Entonces, en principio, cuando pasa el problema, deberían bajar los precios. Pero ocurre que hay pues, los aceleradores de la inflación, que es el tipo de cambio en expectativa, va a subir, las profecías autocumplidas, porque y ahorita pues la prensa en cierta medida y también las redes están enloquecidos con el tipo de cambio. A mí ya no me saludan, me preguntan el tipo de cambio todos los días. ¿Y cuánto va a subir y cuánto va a bajar? ¿No es cierto? Entonces, digamos, nos tratamos. bueno, pero nos tratamos, mira, el futuro lejano, ¿no? El ser tan cercano, ¿no? Entonces, y eso es un problema porque generas esas expectativas, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar. Y eso sube. Y eso hace subir, digamos que hace subir la inflación. Entonces, estos saltos en teoría deberían haber bajado o bajar en los próximos meses, pero si se aceleran con expectativas, sube. Y después hay la inercia inflacionaria que tiene que ver con el conflicto. Si tú subes tu precio, está subiendo su precio, yo también voy a subir. Dice que el dólar ha subido, sí, yo también voy a subir mi precio. Entonces, eso genera una inercia, ¿no es cierto? Y hace que bajar esa inflación sea muy difícil, porque no es solamente un fenómeno monetario o económico, es un fenómeno psicológico, ¿no? Y muchas veces cambiar la opinión de la gente. Y si encima tú tienes, digamos, gente del anterior gobierno que ahora se ha vuelto, primero era defensor acérrimo de la bolivianización, y ahora están furiosos, ¿no? Porque no hay dólares. Porque no hay dólares, digamos, la moneda del imperio, ¿no? Entonces, y dicen, caramba, ¿por qué no hay dólares? Por eso se está devaluando, por eso genera inflación. Es una medida política. Eso también genera O sea, la inestabilidad social del país también genera estos picos de inflación o también de subida de dólares. También. Ahora, el tipo de cambio se ha portado como un lord inglés en los 53 días, ¿no? Un muchacho, un jovenzuelo que ha tomado, digamos, un energizante, porque podía haber saltado. ¿Por qué? Porque tú tienes una dimensión de oferta y demanda estructural, ha mejorado las exportaciones, la minería otra vez nos va a salvar, yo creo que a futuro. Entonces han aumentado los dólares, la demanda está menor. Entonces cuando hubo todo este conflicto, todo el mundo pensó que el dólar se iba a ir a 20. No pasó nada, se quedó en 10, y eso se va a ir estabilizando. Ahora, la otra cosa que es bien difícil comunicar, pero hay que insistir mucho, es que hay que hablar de la fiebre, no del termómetro. El tipo de cambio es simplemente un tipo de termómetro. Durante mucho tiempo nos hemos engañado y teníamos un tipo de cambio con un termómetro que medía siempre 6,86, 6,96, independientemente de lo que pasaba.
Ahora, y hemos visto que eso no ha funcionado porque de repente hemos visto que la fiebre ha ido aumentando y la gente le iba tocando con la manito la cabeza y dice, no, aquí hay inflación, ese cambio no refleja lo que está pasando. Entonces, ahora tienes un termómetro que está midiendo lo que está pasando, pero no te enamores del termómetro. Tú tienes que resolver las causas que están generando la fiebre económica. ¿Cuáles son esas? Básicamente tienen que ver con un enorme déficit público, ¿no es decir?, que sigue elevado y que yo no entiendo por qué no se corta después de 8 meses. Parcialmente han avanzado definitivamente con el tema de la gasolina, pero las empresas públicas, por ejemplo, hay muchas. Y como señal inclusive, yo no sé qué están esperando para cerrar la fábrica de papitas fritas. Claro, de ¿no ve? papel, de cartón. Y hay un montón de cosas de ese tipo que no necesitas hacer grandes investigaciones para ver qué está pasando. O Entonces, sea, la déficit explicación que público. dicen de tener una llave, Gonzalo, muchos constitucional, otros de norma, decretos y demás, ¿no alcanza para una explicación así? No, porque tú tienes diferentes tipos de empresas Claro, estatales. hay diferentes. Las de decreto, ¿no es cierto? Habría que haber cerrado al día siguiente, porque es otro decreto que tiene costos, bueno, pero la señal es clara, Decreto. ¿no es cierto? Hay otras que necesitan leyes y otras que necesitan cambio constitucional, pero son 67 empresas que tú debías ir. El tema es mostrarle a la gente que estás atacando el déficit público, que es una de las razones por la que no hay dólares y es una de las razones por la que hay inflación y es una de las razones por la que hay inestabilidad. Entonces, ataque el tipo de cambio. Después, genere exportaciones, necesitas dólares. Pero ahorita la minería, digamos, ¿no? La minería yo creo que agro. nos va a salvar, ¿no es cierto? Y finalmente, otra cosa también, trabaja en expectativas. El Banco Central de Bolivia tiene que ser independiente porque tiene que recuperar confianza, credibilidad, reputación y predictibilidad. Yo tengo que, cuando el presidente del Banco Central me dice, así va a ser el tipo de cambio y así se va a mover en el futuro, yo tengo que creerle. Y para creerle tengo que entender que el presidente del Banco Central no es el cuate del presidente, sino que ha sido nombrado por la Asamblea, a él y su directorio, y que ellos van a defender el tipo de cambio y van a defender la política monetaria sin que se metan los políticos a hacer las cosas. Eso es la independencia del Banco Central, que está en la Constitución. El MAS ha tenido 20 años de interinatos, ¿no? Ahora es complicado, ¿no? Porque yo veo que hay como 4 tipos de cambio. El físico, porque tiene un precio, el dólar físico, ¿no? Que es más alto que el dólar del banco, que es el que está hoy en día en el tipo de cambio oficial, que ven todos a las 8 de la noche. Hay el dólar cripto y hay el dólar de los exportadores. Así es. Entonces, ¿cómo maneja todo eso? A rigor, esos tipos de cambios tienen que converger alguna variable, es decir... Porque no está unificado, pues, entonces, el tipo de cambio. Totalmente no, pero tampoco, digamos, hay grandes divergencias. Cuando ves el tipo de cambio mayorista y ves el tipo de cambio de la calle, entonces tú puedes aducir a esa diferencia a que tengo que estar en la calle, tengo que trabajar, tengo una oficina, o sea, tengo un costo administrativo de vender y comprar, o sea, no voy a simplemente reflejar lo que está pasando arriba. Entonces, ese margen va a haber, ¿no es cierto? Igual en las plataformas hay oferta y demanda que es más chica, pero va a haber. No alcanza. Entonces, el termómetro, depende de dónde lo pongas en el cuerpo, va, ¿no es cierto?, moverse en diferentes niveles, y eso no es un problema, estás midiendo el conjunto de las cosas y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el tipo de cambio tenemos que volvernos a acostumbrarse que se va a mover, que tiene una trayectoria. Esa trayectoria debería ser, como te digo, a través de una banda que yo sugiero, pero es pura, digamos, especulación académica, de 9 a 12, pero que la gente sabe que se va a mover eso. Y otra cosa, no inventar la pólvora. Hay que recuperar la memoria colectiva del tipo de cambio exitoso que hemos tenido del bolsín. ¿No es cierto? Que nos guste o no nos guste, a 25 años se ha movido 5 puntitos, de 2 a 6.96. Subió más para arriba y para abajo, pero en 25 años 5 puntos. Que eso es mucho, eso es una gran señal. Entonces, si el gobierno, en vez de inventar el agua tibia y decir, bueno, esto por primera vez en 40 años nunca ha hecho nadie este tipo de cambio, he dicho, bueno, estamos recuperando un tipo de cambio que funcionó, va a ser flexible,
lo vamos a modernizar, también digamos Claro. es correcto, pero es lo mismo que teníamos hace 25 años. Y miren cómo la economía en ese periodo ha estado más estable y no entrar, ¿no es cierto?, en el síndrome de Adán, ¿no es cierto? Por primera vez en la historia se está haciendo ese tipo de cosas y ese tipo de cosas, que eso manda señales equivocadas y es fácil desde la gente y desde la oposición sobre todo decir, no, el tipo de cambio se está devaluando, ¿no? En primer lugar, cuando hablas de tipo de cambio flexible, el concepto correcto es apreciación y depreciación. Ya. El que se devalúa o se revalúa es el tipo de cambio fijo. Entonces, inclusive en eso, que parece semántico, pero para equilibrar expectativas tiene que haber pues una explicación para que, digamos, las cosas tengan lo más importante no es el número ni el termómetro. Uno es la predictibilidad de la fiebre y atacar a la fiebre que tiene el cuerpo económico. Yo me quedo con esto que es muy importante, que es el poder hablarle a la gente y que entienda que esto es parte de lo que el mundo vive, Claro. no lo que vivíamos nosotros en 20 años. ¿No? Porque como bien decías, Jimena, muchos nacieron y crecieron en esos 20 años y tienen un concepto de que lo mejor es tener este tipo de cambio y si lo cambias, si tienes flexibilidad, ahí todo se desordena. Y eso no es real. El mundo vive de distinta forma. Pero bueno, la economía de nuestro país es definitivamente un tema muy apasionante y amplio. Siempre es un gusto tenerte, Gonzalo, con nosotros en el Tenemos programa. que volver a hablar cuando venga la suegra del Fondo Monetario Muy para bien. ver qué pasa. La señora viene con todo y Ya. quiero verlos Y a creo los, que ya quiero, viene. quiero Está verlos cerca. a los yernitos que han estado muy Ya paradorcitos. viene, ya viene. A ver Sí. qué dice la señora y cómo te ajusta los... Sí. Simplemente para terminar, una cosa sobre la suegra del FMI, otra percepción que creo que no es la correcta, es si la suegra va a venir y sabes que va a venir, y sabes lo que te va a pedir, porque lo que te va a pedir... Agárrate, Catalina. Claro, sabes lo que te va a pedir, y te lo viene pidiendo hace mucho tiempo, porque todas las cosas que el FMI te pide están en el capítulo 4 Claro. del informe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es mejor? Digamos, primero ordenarte para que venga la suegra, o de una vez traer a la suegra y ordenar con su plata, porque lo que vas a hacer es exactamente lo mismo. Ordenar con su plata, ¿no? Por supuesto. Al final, la señora debería estar El aquí hace resultado va a unos ser el 7 meses. El mismo, claro. resultado va a ser el mismo y el disgusto de tenerla o no tenerla para alguna gente va a ser exactamente el mismo. Y es mejor traer a la suegra, uno que conoce un poco la realidad. Cuando llegue hablamos. No, pero cuando llegue yo te digo que es mejor traerla en la luna de miel que en el Valle de la Muerte. Por ahí la logramos traer. Uy, eso me dolió. Aquí estamos en él. Transitando al Valle de la Muerte. Con eso me quedo. Gonzalo, gracias por haber estado con nosotros. No, Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Amigos, nos reencontramos en otro capítulo de Voces de Poder 2.0 de ONG FIE.